bien, esas son las escalas para medir la temperatura y muchas veces para medir la temperatura pues esto va a depender del lugar en que nos encontremos, ¿cierto? Entonces, el instrumento que podemos utilizar para medir la temperatura, ¿cuál es? El termómetro. Tenemos una variedad de termómetros, hay termómetros manuales y digitales. Los manuales son los termómetros de mercurio. El mercurio, cuando la temperatura es baja, pues así mismo baja en el tubito donde está, en el envase. Y cuando la temperatura está elevada, pues este también desciende. ¿De acuerdo? Estos son digitales, muchos se utilizan en la industria o en la cocina y marcan la temperatura directamente ahí, colocan el número. Bien. Vamos a ver este problema que tenemos que resolver. Esto es un problema de conexión familiar a distancia. Vamos a describir este problema. Ana es amiga de nosotros y ella tiene un primo que vive en los Estados Unidos y una tía que vive en República Dominicana. Ellos tres se comunican haciendo una videollamada y durante esa videollamada que hicieron, Ana le pregunta sobre el clima en los lugares que ellos se encuentran. Entonces, ya que ella tiene planeado ir a visitar y quiere saber el tipo de vestimenta de ropa que va a utilizar. Los datos que obtenemos del problema es que el primo que vive en los Estados Unidos le dice a ella que la temperatura actual en ese lugar en el que está es de 50 grados Fahrenheit. Y entonces la tía que vive en República Dominicana menciona que la temperatura en su ciudad es de 30 grados Celsius. Entonces, la situación es, el problema que vamos a resolver es que tenemos que convertir los 50 grados Fahrenheit de donde vive aquí en los Estados Unidos a grados Celsius utilizando esta fórmula que dice que la temperatura Celsius va a ser igual a 0.5 con la temperatura Fahrenheit menos 32. También tenemos que solucionar este problema convirtiendo los 30 grados Celsius a grados Fahrenheit utilizando de igual forma esta fórmula que dice que la temperatura Fahrenheit va a ser igual a 1.8 por la temperatura Celsius más 32. Luego de que realicemos estas conversiones, vamos a determinar en qué lugar está más fresca la temperatura y vamos a comparar los resultados para saber cuáles de los familiares se encuentran experimentando un clima más frío. Además de eso, luego de desarrollar esta parte en los cuadernos, vamos a tomar la temperatura a un compañero del salón de clase, a una taza que fue puesta al sol con agua por 10 minutos y una taza de agua que se encuentra en reposo en el salón de maestro bajo aire acondicionado y luego es llevada al aula. Y posteriormente vamos a convertir los grados Celsius de la taza del compañero, lo vamos a llevar a escala de Kelvin y Fahrenheit, utilizando las fórmulas respectivamente. ¿Qué quiere decir respectivamente? Es decir, en el orden en que se encuentran. Por ejemplo, Fahrenheit, vamos a utilizar esta y para qué utilizamos esta. Bien. Esos fueron los problemas que ustedes resolvieron en sus cuadernos. Al convertir 50 grados Fahrenheit a Celsius, utilizando la fórmula, ¿cuál fue el resultado que pudieron obtener? 86. Aquí 86. No. 7 arriba. En el segundo problema, cuando convirtieron 30 grados Celsius a grados Fahrenheit, al utilizar la fórmula, ¿cuál fue el resultado? Ok, entonces igual a 86 grados Fahrenheit. Luego de realizar esas conversiones, ¿en qué lugar está más fresca la temperatura? ¿En Estados Unidos o en República Dominicana? Está más fresca en República Dominicana, sí. ¿Y cuáles de los familiares se encuentran en un clima más frío entonces? Recuerden que esto va a depender en qué lugar de Estados Unidos es, porque hay un lugar, ¿verdad?, que en determinada estación, pues la temperatura es elevada. Eso va a depender de la estación del año también. Vamos a ver, ¿cuál es realmente un clima más frío? Cuando comparamos los resultados. Más fresca es la temperatura
Entonces, jóvenes, cuando medimos la temperatura de las casas, hicieron las siguientes conversiones. ¿Cuáles fueron los resultados? Al medir la temperatura de la casa 2 era la que estaba puesta al sol. Vamos a ver cuáles fueron los resultados. Quiere decir que los 30 grados Celsius, al convertirlo a Fahrenheit, ¿cuántos resultados? 86 Fahrenheit. Y cuando decidieron convertir los grados Celsius a Kelvin, ¿cuál fue el resultado? Excelente. Ahora, ya para terminar, al trabajar este tema, ¿qué nos aporta? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué tipo de competencias nosotros podemos desarrollar logrando estos aprendizajes? Vamos a ver, Wally. Aprendimos la lógica, la matemática y la física, que es aquí en la química y la matemática, se puede hacer la materia y viceversa. Ok, Lionel, ¿qué puede decir? ¿Qué aprendizaje le aportó aprender sobre este tema? Muy bien. Y que también, por ejemplo, si te vas de viaje a Estados Unidos, te vas a saber qué ropa va a utilizar adecuadamente. Muy bien. ¿Cómo aplicamos este tema en nuestra vida cotidiana? ¿Qué aplicación le podemos dar? Vamos a ver, ¿qué aplicación le damos a la vida diaria? A medir, por ejemplo, una taza de leche y la vida adecuada para su Para consumirla, ok. Ok. Para tomar la temperatura, algo así. Ok. Muy bien. Para graduar en el horno, en energía térmica, nosotros aprendemos, ¿verdad? Cómo puede comportarse, cómo se comportan esas partículas de movimiento atendiendo a la velocidad que se van a mover las partículas que componen al mismo. A través de este tema nosotros podemos avanzar o desarrollar la competencia del pensamiento creativo y crítico, desarrollamos el pensamiento matemático y también científico. Resolver problemas de la vida cotidiana, de la vida diaria, mediante la resolución de este tipo de problemas.